Bien, buenos días a todos ustedes, niños. Son del Colegio Fe y Alegría, ¿verdad? Sí, número 5. Queremos agradecer la presencia también de algunos profesores que son amigos y la amabilidad que ha tenido la Municipalidad de San Juan de Lurigancho en prestarnos este local para tener la maravillosa oportunidad de escuchar de repente a uno de los más grandes investigadores que hasta ahora tiene nuestro distrito. Yo recuerdo que cuando tenía su edad no encontrábamos ninguna referencia como para entender quiénes habitaron nuestro gran pueblo hace miles de años, ¿no? A pesar de haber encontrado de repente algunos vestigios arqueológicos, no entendía quién fue o qué cultura fue la que había ejecutado estas obras tan maravillosas. El año 1987, el profesor Jacques Polony, a quien pues se los voy a presentar y les pediría pues que lo reciban con un fuerte voto de aplausos. El año 1987, como les decía, se publica este libro, San Juan de Lurigancho, su historia y su gente. Es un libro que para los investigadores, para las personas que como nosotros nos motivamos por conocer algo más sobre la cultura de nuestro pueblo, es fundamental. Es como la columna vertebral de todas las investigaciones que en la actualidad se están desarrollando en la Quebrada de Canto Grande o el distrito de San Juan de Lurigancho. Creo que es el primer intento, ¿no?, que se ha conseguido de juntar toda la información suelta que se tenía sobre los antecedentes de las ocupaciones, de los acontecimientos históricos en San Juan de Lurigancho, ¿no? Y ahí radica su importancia y la interpretación también. La primera vez que lo leí me sentí atrapado. Comencé incluso a recordar viejas historias como la del jinete sin cabeza, que es parte de nuestro folclore. Y es verdad, nuestro distrito, así como ustedes lo conocen, con cemento, con casas, con cerros sin ningún tipo de verdor, es el nuevo rostro quizás, pero en realidad su historia y su aspecto ha ido cambiando a través del tiempo. De repente, cuando yo era de la edad de ustedes, recuerdo las campiñas, el canal de riego, ¿no?, las haciendas, cosas que ya no las veo, como la última hacienda que sobrevivía, el Fundo Flores, que fue destruido para la construcción del hipermercado Metro, ¿no? De repente para nosotros la modernidad nos puede traer muchos provechos, pero eso no significa de que se destruyan nuestras raíces. Yo no sabía que el nombre de Lurigancho, ¿no?, es tan antiguo. Y no es el nombre de un hacendado o de los penales, sino es el nombre de una cultura que construyó Mangomarca, Campoy. Es la capital Mangomarca de este Curacazgo, llamado Lurigancho. Entonces esas cosas las hemos ido aprendiendo a través del tiempo. Y en esta ocasión yo tengo la oportunidad, al igual que ustedes, de escuchar las palabras de Jacques Polony, quien trabaja en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, en la especialidad de Historia Colonial. Ha realizado estudios, además de los de San Juan de Lurigancho, de las sociedades indígenas colonial en Cuenca, en el Ecuador, y en la actualidad trabaja en Ayacucho investigando sobre las sociedades coloniales en Huamanga en el siglo XVII. Entonces, como ven, Jacques Polony pues es un investigador realmente enamorado de los países andinos y de su historia, y nosotros creo que le debemos mucho, no solamente como pobladores, porque nos está enseñando cuáles son nuestras raíces, sino como investigador, en el caso mío y el de mis compañeros, porque gracias a lo que él hizo han partido muchas de nuestras investigaciones. Bien, ya le pediré que me autografíe el libro que yo tengo, que lo guardo desde hace mucho tiempo. Y no quiero hablar más. Creo que como ustedes, yo también quiero escuchar pues lo que nuestro amigo Polony nos quiere comentar sobre nuestro distrito. Bien, muchas gracias y los dejo pues.
Adelante, sí. Bueno, buenos días a todos ustedes. Quiero decirles que para mí es algo muy grato de hablar en presencia de un salón o de varios salones de un colegio de la zona de San Juan de Lurigancho, porque al fin y al cabo, cuando escribí ese libro, y Julio Albantón lo recordó, en 1987, ya son 13 años, fíjese, ya son 13 años que escribí ese libro. Yo no pensaba que iba a haber un impacto tan grande como me los están demostrando. Entonces, para mí me va directo al corazón, como se puede decir. Para mí, entonces, es muy grato estar con ustedes. Entonces, y cuando la nieta de la señora Arévalo de Espinosa me dijo que había un profesor del colegio Fe Alegría que quería encontrarme, conocerme, yo al toque dije con gusto, como no. Y entonces ahora me encuentro ante ustedes, y para mí, y agradezco de nuevo, muy sinceramente a su profesor Angelo Valderrama y al señor Julio Albantón del Instituto Cultural Lurigancho, para encontrarme en medio de ustedes esa mañana. Bien, como les decía, hace 13 años que escribí ese libro. Bueno, aquí está, en 1987. Y entonces les quiero contar un poco cómo fue el desarrollo de la escritura de este libro, y además cómo yo lo estoy viendo, ese trabajo, después de 13 años, porque ha ocurrido un montón de años, ¿no es cierto? Y tal vez ustedes son de esa edad. ¿Cuántos años tienes tú? Ya ve. Entonces, yo le escribí el libro cuando tú estabas por nacer o habiendo nacido nomás. Fíjese. Yo llegué aquí en Perú en el año 1984 por primera vez, y al año siguiente, en el 85, me vine a radicar en esa zona muy cerca de aquí, en uno de los barrios del amplio distrito de San Juan de Lurigancho, Chacarilla de Otero, que va con Caja de Agua, ¿no es cierto? Y me imagino que muchos de ustedes son o bien de Caja de Agua, o bien de Chacarilla, o tal vez de más lejos, ¿no es cierto? Un poquito más lejos hacia la curva que va hacia la Rimac. Bien, y me encontré aquí, en esa zona. Ya estaba como su profesor, Angelo Valderrama, ya estaba yo, profesor de historia en un colegio en Francia, similar a su profesor, y le enseñaba entonces la historia antigua de los griegos, romanos, la historia medieval, la historia moderna, la historia contemporánea de Francia, de Europa, y aunque sea un par de horas al año, historia de América, historia de África, lo que llaman ustedes historia general. Y para mí, para nosotros, para los alumnos de su edad que están en Francia, es al revés. Estudian historia de Francia y, sobre todo, y un poco más, y un poco historia de los otros países, de las otras culturas, de los otros continentes. Y entonces, en Francia se habla un poco de las culturas prehispánicas, sobre todo, por supuesto, de la cultura inca, algo más. Bien, entonces ya era profesor de historia, y entonces, ¿qué podía hacer? Bien, llegando aquí en ese distrito en el 85, bueno, hay que aportar lo que uno sabe hacer, ¿no es cierto? Entonces lo que sabía hacer era un poco, o lo que sabía hacer mejor, o lo menos mal, era la historia. Y como tenía bastante vínculos, o como, mejor dicho, ya se estaban creando vínculos con la gente especialmente de Chacarilla de Otero, del pasaje Pingloalba, para no comentarlo, y también de la parroquia
y ahí quiero, de Caja de Agua, y ahí quiero recordar la figura del padre Matías Ibenala, que tal vez puede ser que algunos de ustedes lo hayan conocido. Hablando con él me dijo, ¿por qué no harías la historia del distrito? La historia de San Juan de Lurigancho. Bien. Pero entonces, ¿de qué historia se trata? Cuando se habla de la historia de San Juan de Lurigancho, y aquí figura en el título de lo que después, 2 años después, fue un libro, San Juan de Lurigancho. ¿Qué es para ti San Juan de Lurigancho? Bueno, ¿no? ¿Y quién sabe cuándo se fundó el distrito? ¿No? En 1967, hace poco tiempo. Hace poco tiempo, es decir, ¿cuánto? 67, unos 33 años. 33 años nomás. Entonces, se puede decir que la historia de San Juan de Lurigancho tiene solamente 33 años. Cosa que es poquísimo. Bueno, ya para ustedes es algo mayor, porque es el doble de su edad, más del doble. Pero es poquísimo, 33 años. Yo tengo 40, entonces ya. Poquísimo. Pero se puede decir que hacer la historia de esa zona es hacer la historia de San Juan de Lurigancho. Pero entonces, ¿qué historia se estaría haciendo? La historia institucional, la creación de una nueva demarcación territorial, política, jurídica, con una municipalidad, a la que tiene a su cabeza un alcalde, etc. Bien. En 1967 se crea el distrito y se podría decir que hacer la historia de esta zona es hacer la historia de los 33 años que van adelante. Pero hay que pensar, cuando se crea un distrito, cuando se crea una provincia, o aún cuando se crea un estado, se ha dicho de paso, quiere decir que ya hay unas necesidades políticas, porque hay que poner agua, poner luz, hay que gestionar, aunque sea algunos que otros servicios públicos, hay que gastar, hacer carreteras. Y antes de 1967 había ya pobladores. Entonces se puede decir una otra historia del distrito de San Juan de Lurigancho es la historia del poblamiento de esta zona, del poblamiento reciente. Porque ustedes, siendo niños de 13 o jóvenes de 13 años, ¿qué son? La cuarta o quinta generación de los recién pobladores de la zona. Todos aquí han nacido en San Juan de Lurigancho, ¿no es cierto? Todos. ¿Hay alguien que nació fuera de San Juan de Lurigancho? En la biblioteca. Ya ve, todos ustedes son hijos de San Juan de Lurigancho, del distrito de San Juan de Lurigancho. Pero sus padres tal vez ellos también han nacido no necesariamente en San Juan, porque el distrito ya no existía, los que han nacido en 1950, 1940, no existía el distrito. Entonces han nacido donde? En Lima, vamos a decir, en la gran ciudad de Lima. Bien, pero si vamos más allá, los abuelos, es decir, los padres de sus padres, ellos, ¿dónde han nacido? Muy a menudo han nacido en provincia y en todos los rincones de su país. Unos vendrán de la costa norte, de Trujillo, otros vendrán de la costa sur, pero muchos, sobre todo, muchos vendrán o habrán venido de la sierra. De Ayacucho, de donde vengo, estaba las 2 semanas que han pasado allá, de Ancash, de Puno, de Cusco, no sé bien, de todos los rincones de Perú han venido
a Lima. Entonces, hacer la historia de San Juan del Lurigancho es hacer también la historia del poblamiento de este valle que empieza casi a la Plaza de Hacho, que ustedes conocen todos los días por pasar o casi por pasar por allá, y que corre hacia el norte, hacia primero Caja de Agua, después van Canto Grande, después Huáscar, no recuerdo bien todos los nombres, y hasta el fondo de la quebrada, que ahora está totalmente poblado. Bien, entonces lo que podemos decir es que hay que hacer la historia de San Juan del Lurigancho, es hacer la historia del poblamiento de San Juan del Lurigancho. Y a fines del XIX, principios del siglo XX, es decir, casi el siglo anterior, pero digamos ya, todavía estamos en el mismo siglo, había que unos miles de habitantes a principios del siglo XX, nada más. Y hoy día en el último censo, ustedes me contradicirán, ¿cuántos hay? Casi 1 millón de habitantes en todo el distrito. Fíjese, de unos miles de habitantes a casi 1 millón. Y además, todo ese crecimiento se hizo a partir de los años 1940, sobre todo. Empezando por las primeras barriadas que están después de Hacho, Tres Compuertas, por ejemplo. Después, urbanizaciones de 1960, tipo Caja de Agua, Chacarilla de Otero. Después, otras invasiones, barriadas, pueblos jóvenes, tipo Canto Grande, Huáscar, etc. Y otras más, mucho más. Entonces, hacer la historia de San Juan del Lurigancho es hacer una historia que finalmente pertenece a la historia general de Lima, a la historia de Lima. Es decir, una ciudad que al inicio del siglo era todavía pequeña y que ahora es multimillonaria. Volveré al asunto. Entonces, el primer elemento de la historia de San Juan del Lurigancho es distrital, institucional, reciente. Segunda posibilidad es del poblamiento. Bien. Y de sus formas de poblamiento. Hay urbanizaciones, hay pueblos jóvenes, hay asentamientos humanos, etc. Bueno, estos son nombres que quieren decir algo, porque las urbanizaciones, por ejemplo, a veces han sido promovidas por el Estado y los asentamientos humanos han nacido espontáneamente por sus pobladores, es decir, por sus abuelitos que vinieron en esos arenales a instalarse, ocupar el terreno primero, instalar chozas de esteras y pasando el tiempo construyendo lo que es ahora su casa. Bien. Pero podemos seguir, porque los pobladores, la ciudad que creció, que barrió todos estos arenales durante el siglo XX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, no se instaló sobre la nada. Se piensa que los citadinos, los que viven en la ciudad, se instalan en la nada. No. Antes siempre hay historias. Bien. Y podemos rastrear hacia atrás, ir hacia atrás. Y es lo que hice. Yo me instalé en uno de estas urbanizaciones del distrito, Chacarilla de Otero. Empecé a rastrear información por todos los lados, en los libros, en las bibliotecas, en los archivos donde se conservan viejos papeles de siglos pasados, y me encontré que se hablaba no del distrito de San Juan del Lurigancho, no se podía hablar de él, puesto que fue fundado en 1967, pero se hablaba del Valle del Lurigancho. El valle. ¿Qué quiere decir un valle? ¿Sabe lo que es?
Es un espacio, es un espacio, podríamos decir, rodeado de cerros. Siembran, usa un río, siembran. Voilà, donde normalmente pasa un río que permite regar, pero aún sin regadío, donde hay la posibilidad de cultivar. El Valle del Lurigancho, y de hecho, antes de ser casas, antes de ser carreteras, todas estas urbanizaciones, la zona donde estamos era una zona agrícola, una zona de cultivo, de pan llevar. Una zona agrícola, es decir, siglo XIX, principio del XX y tiempos atrás también. El valle, un valle que producía pan llevar, ¿para qué? Para el consumo de la población, pero también para vender a Lima, la gran ciudad que estaba a 2 pasos de Moulins o a pie. Y se llama de Lurigancho. ¿Por qué Lurigancho? ¿Quién sabe? Además, tuvieron unas pistas que se le dieron. ¿Quién sabe de dónde viene el nombre de... ¿Por qué se dice el Valle de Lurigancho? ¿Sí? Voilà. Bueno, Lurigancho es el nombre de un pueblo. San Juan Bautista de Lurigancho, que queda cerca, y espero que ustedes hayan ido. Es un pueblo que han fundado los españoles. Hablábamos de sus abuelos que han venido de la sierra para vivir a Lima y luego se instalaron aquí y dieron nacimiento a sus padres y ahora a ustedes, y nos encontramos aquí de nuevo. Y ahora estamos con los españoles. Los españoles que llegan... ¿Cuándo llegan los españoles? Muy bien. No se puede decir que llegan al Perú, porque el Perú no existe todavía. Pero llegan en estos parajes, bueno, primero hacia el norte, la actual Tumbes, y después bajan, Cajamarca, ustedes saben, bueno, ya no quiero repetir lo que ya aprendieron con el profesor Valderrama y todos sus docentes. Bien, los españoles fundan la ciudad de Lima, o mejor dicho, la ciudad de los Reyes, así se las llamaba. Y para la población, la llamaremos la población nativa, es decir, la que había nacido aquí. Los españoles vinieron de otros lugares, vinieron de Castilla, en Europa actual. Los que habían la población nativa, autóctona, la población autóctona se la agrupó en nuevos pueblos que fundaron los españoles para ellos. Y uno de estos pueblos es el pueblo de San Juan Bautista de Lurigancho. Siglo XVI, 1575, es decir, pertenece el pueblo de Lurigancho a una política de los españoles que conquistaron el Tahuantinsuyo, una política de los españoles de concentrar la población indígena, la que había nacido aquí, en pueblos nuevos, alrededor de una iglesia, puesto que los españoles trajeron también la religión católica, concentración de la población que se hizo en gran medida durante los años 1570, con el virrey Francisco de Toledo. Y el pueblo de San Juan Bautista de Lurigancho es fruto de esa política de concentración de la población indígena. Entonces, hacer la historia del San Juan de Lurigancho es hacer la historia también de las consecuencias de la llegada y conquista de los incas por los españoles, de la creación de una nueva de un nuevo sistema político que se llama el Virreinato del Perú, y ahí viene fundamentalmente el nombre del Perú. A su cabeza tenía un virrey
que vivía en Lima, y alrededor de esta ciudad había valles donde se cultivaba y donde la población nativa había sido entregada primero a los conquistadores bajo la forma de las encomiendas, es decir, que se entregaban los individuos y sus jefes, sus curacas, sus caciques, a españoles conquistadores. Y luego, bueno, se fundaron estos pueblos para la población indígena, y a raíz de estas fundaciones se crearon en los valles cercanas a la ciudad de Lima haciendas. ¿Qué cosa es haciendas? ¿Qué es una hacienda? Tú. Es un lugar donde sí, son haciendas y un lugar donde muchos de su ciudad de haciendas. Voilà, hay un dueño de la hacienda que se llama el hacendado, pero eso no explica lo que es la hacienda. ¿Quién podría decir qué es una hacienda? Un lugar donde se cría ganado, se cultiva fruta. Alors, es una explotación, de hecho, es una explotación agrícola que puede ser de ganadería, que puede ser de agricultura, no importa, es una explotación agrícola, bien, que tiene a su cabeza un dueño que se llama el hacendado, bien. Pero además, no hay solamente ganado, no hay solamente cultivo. Para trabajar así, si hay ganadería y agricultura, tiene que haber gente para trabajar. ¿Quiénes son los que trabajaron? Peones, campesinos, por ejemplo. Está bien, pero hay que precisar, y es lo que encontré en los archivos, en los viejos documentos, especialmente en los documentos que se encuentran en los archivos, en el Archivo General de la Nación. ¿Alguien sabe lo que es un archivo? ¿O dónde queda el Archivo General de la Nación? ¿No? El Archivo General de la Nación queda en el Palacio de Justicia, al lado, a mano derecha, cuando usted mira, está frente al Palacio de Justicia. Y ahí se conserva los primeros libros de cabildo de la ciudad de Lima, se conserva las peticiones de los españoles para obtener indígenas bajo el sistema de la encomienda, y se encuentran peticiones de tierras, porque los hacendados se apropiaron de las tierras o recibieron las tierras por parte de los consejos municipales españoles, por parte del virrey, por parte de los corregidores, los administradores. Y en las haciendas trabajan de manera obligatoria los indígenas primero, que tienen que trabajar para los españoles. Trabajo forzoso que se llama la mita. El trabajo obligatorio que tenían que trabajar para los españoles durante la colonia, el siglo XVI, XVII, XVIII. Ahora bien, hablar de San Juan de Lurigancho, y vuelvo al tema local, es hablar de la llegada de los españoles, la fundación de Lima, la creación de las haciendas en los alrededores y de la población nativa, indígena, que tenía que trabajar para la población, para los españoles. Pero ustedes saben que la llegada de los españoles se acompañó de una caída tremenda de la población nativa. En menos de un siglo, el 90% de la población nativa
murió después de la llegada de 1532. Y el hecho de contar no solamente se hizo hace el año anterior, tal vez, pero también se hacía en siglos pasados. Y encontré uno a fines del siglo XVIII. Y entonces describía el pueblo de San Juan Bautista de Lurigancho, describía las haciendas, dando el número de habitantes que había, o unos centenares nada más. ¿Y qué población se encontraba? Una población negra, una población esclava. Ya no los indígenas, la población nativa, sino la población que los españoles habían traído de África como esclavos para trabajar en las haciendas. Pero decenios más tarde, en el siglo XIX, ¿qué pasa con la población negra, la población esclava, que vivía en la esclavitud? ¿Qué quiere decir ser esclavo? ¿Tú? ¿No? ¿No? ¿Cómo? Sí, pero hay que precisar, porque hay muchas formas de ser dominado por alguien. Y una es la esclavitud, que hay que distinguir. Dale, ¿quién más? Por allá. ¿Qué es un esclavo? ¿O la esclavitud? Sí, pero también hay muchas formas de trabajar. Explotar a una persona sin pagarle nada. Es más preciso todavía, pero todavía falta. Sin pagarle nada, de verdad, aunque se le da comida, porque si no, no puede trabajar, no puede seguir trabajando. ¿Es obligado a cumplir las órdenes que manda Sí, pero hay una cosa que específicamente es la de la esclavitud. Es una persona que pertenece a alguien, a otro. Es decir, un esclavo no se pertenece a sí mismo, no puede ir a vivir a otro lugar, no puede casarse con quien quiere, no puede vivir en su casa propia. Pertenece a alguien porque ese alguien lo ha comprado. Comprado como si fuera ¿qué? Como si fuera un bolígrafo. Y tenía el valor de un bolígrafo. O el valor que tenía el esclavo. Que se vendía. Había un comercio de gente, de individuos. Un comercio. Y esas personas fueron traídas hasta estas zonas. Y a fines del siglo XVIII, en las haciendas, ya no son la población indígena, ya no son nativos, sino gente de población negra, traídos de África, que trabajaban en las haciendas. Pero después, ¿qué pasa? Con la independencia del Perú, algunos decenios más tarde, se absuelve la esclavitud. Se suprime la esclavitud. Ya no hay esclavos, ya no hay gente que pertenecen a otro. No quiero decir que no hay gente dominados por otros, explotados aún con un salario de miseria por otros, no. Pero las haciendas necesitan mano de obra. ¿Y dónde las encontraron? En Asia, lo que se llamaba la China, en Japón propiamente dicho. Y a fines del XIX, en los censos de población del Valle de San Juan de Lurigancho, se encuentra que en las haciendas vivían una población asiática. Y ahí quiero pararme, porque hacer la historia de San Juan de Lurigancho es hacer la historia, ustedes ven, de la colonia, de la República, cuando el Perú se independizó de la Corona de Castilla. Bien, es hacer la historia de lo que pasó en el Perú, los pueblos de reducción, la creación de las haciendas, las formas de explotación de la mano de obra, pero también aquí no veo, discúlpanme, no es por cuestión de
de pigmento de piel, pero no veo a población negra, que tiene una piel negra al revés de yo. A veces puede ser que haya unos que otros que tengan, parecían más, se les llamarían por apodo chino. Tal vez no, pero voy a volver. Hubo un periodo entonces en este valle donde hubo una población indígena nativa, la que encontraron los españoles. Después hubo una población negra de origen africano. Después hubo una población asiática, dicha china. Y ahora es una población mezclada, que viene de todos los rincones del país, que viene de todas las mezclas de las poblaciones, y son ustedes. Es decir, que cuando yo rastreé los documentos que encontraba en el Palacio de Justicia, en el Archivo General de la Nación, y ahí son documentos originales que usaba, estaba haciendo una historia local, pero que encontraba vínculos con la historia general de su país, del Virreinato del Perú y del Perú independiente. Pero una población, la historia, rastrear información y hacer la historia de una población que ha cambiado en el transcurso de los siglos. 16, 17, 18, 19, 20, en 5 siglos, aún sin hablar, sin entrar de lo que presenté rápidamente el crecimiento urbano de la segunda mitad del siglo XVII, en 4 siglos y medio, ¿qué pasó? Hubo cambios de población. Pero es más, Lurigancho, y se lo mencionó antes, los españoles cuando llegaron en 1532 había una historia antes de ellos y se puede encontrarla y se puede hacerla no solamente en el Cusco, no solamente en Chavín, no solamente en Nazca, para hablar de unos grandes sitios arqueológicos prehispánicos, es decir, antes de la llegada de los españoles, sino también aquí. Y Lurín Gancho, bueno, yo decía que venía de los Lurín Huanchos, la población llamada Huanchos de abajo. Después se ha precisado, se ha mejorado, y el instituto aquí presente donde estamos ha mejorado muchísimo el conocimiento, porque yo no soy arqueólogo, entonces en mi libro solamente lo que hice es leer lo que se había escrito sobre la presencia de los incas en el valle, no de Lima. El valle de Lima no existe, Lima no existe solamente con los españoles. Es el mismo problema que el distrito de San Juan de Lurigancho en 1967. Lima no existe solamente a partir de los españoles, pero antes de la Lima de los españoles había una historia. Antes del distrito hay una larga historia colonial y republicana, y hay también una historia prehispánica, con la presencia de los incas, pero también con una cultura local, una cultura que se desarrolló en estos valles costeños del Valle Central, y que yo sería bien incapaz, sobre todo después de 13 años, porque no he vuelto mucho a leer sobre la historia prehispánica, y he visto con la exposición que he mirado antes de hablarles que hay un montón de nuevos descubrimientos, y que las ruinas de Mangomarca, de Campoy, otras ruinas que se descubrieron, daban pautas de una ocupación del espacio de este valle, llamada del Lurigancho, que tiene siglos, para no decir millares de años, hasta que dio huellas, con construcciones de paredones de tapial, o también que dio
que dejó huellas en términos de algunas líneas que yo había ido a ver al fondo de la quebrada más allá de Cruz de Motupé, si ustedes conocen, de 6 o 2 de diciembre o de octubre, no recuerdo bien ahora, donde había todavía en el 87 estas líneas. Después yo siempre me dijeron que habían desaparecido y ahora acabo de descubrir, de aprender, perdón, ¿ves? Como ustedes, yo aprendo todos los días, acabo de aprender que estas líneas, tales como las famosas líneas de Nazca, existen todavía, se pueden encontrar en las cumbres de los cerros con sus funciones rituales. Bien, hice un panorama del presente hacia el pasado y del más remoto, de la actualidad hasta el más remoto pasado a gran velocidad, solamente para decirles lo que yo había hecho hace 13 años. Es decir, compilar información sobre las urbanizaciones, asentamientos humanos que se habían desarrollado a partir de 1940, sobre todo, buscar y encontrar documentos originales en el Archivo General de la Nación que hablaba del periodo colonial y republicano, que muestra la historia agrícola de este valle y los cambios de población indígena, negra, asiática, y también la recopilación de información por aquí muy dispersa, y solamente lo que había hecho era juntarla para la época prehispánica. Bien, todo eso ¿para qué me van ustedes a decir? Y es eso también lo que quiero recalcar, porque ayer, pensando en ustedes, en el que me iban a encontrar con ustedes, he vuelto a leer la introducción, es decir, las primeras páginas que había escrito y también la conclusión, para ver si valía la pena lo que había escrito, lo que era mi propósito. Y de estas tres historias, la historia urbana, la historia virreinal, agrícola y republicana, las estoy agrupando, discúlpenme, podríamos conversar eso porque las agrupo. Y la historia prehispánica. Son en realidad diversas historias que se puede hacer. Diversas historias que se puede hacer. Y lo que quiero recalcar y dejarles, porque era uno de mis objetivos hace 13 años, es demostrar que este distrito, que ahora es solamente conocido como una de las zonas de expansión de la ciudad de Lima, en el mejor de los casos con algunos que otros nombres de urbanizaciones tipo Canto Grande, o en lo peor, por la presencia de los penales, cosa que no es muy agradable de tener en el espacio, en el distrito, una zona donde se encierra la población que ha cometido delitos y crímenes, y a veces donde se encierran gente que no los han cometido, pero en fin, eso es otra cosa. Es demostrar que esos arenales, esas tierras, esas urbanizaciones sí tienen historia. Tienen historia, diría yo, como cualquier zona. No hay un espacio que no tendrá o no tendría historia. Que siempre hubo ocupación humana, con cortes a veces, con cambios. Hay cambios muy grandes entre las formas de ocupación prehispánica y las formas de ocupación coloniales, pero sí hay historia, y entonces no es tierra de nada. Y ustedes que han nacido todos aquí, no es que son productos, frutos de esta larga historia milenares, etcétera, desde antes de los españoles,
sino que viven en una zona que ha sido ocupada, puesta en valor, mejorada, construida por diversas culturas, diversas civilizaciones en diversos momentos, que corre así sobre siglos y siglos, milenios y milenios. Hacer entonces, y es lo que había hecho, una monografía histórica, así se llama, tomar un pueblo, en este caso San Juan de Lurigancho, y hacer su historia a lo largo del tiempo. Hacer una historia monográfica es mostrar que esa zona no se aleja de la historia general del Perú y se encuentra aquí y se puede ver aquí casi con una lupa los problemas, los cambios, los periodos de apogeo, los periodos de crisis que han conocido su país. Y creo que viéndolo después del tiempo es la validez de hacer esa historia local, no solamente para decir el primer asunto es para decir que no es una zona sin historia, y eso es fundamental. El segundo aspecto es, al encontrar esa historia y al contar esa historia, se encuentra a nivel local, a nivel de la manzana del lado, tal como ustedes pueden ir a las ruinas de Mangomarca o al pueblo de Lurigancho, bien pueden encontrar aquí en el terreno las manifestaciones de la historia de su país, de la historia en los Andes. Pero hay una tercera opción, creo yo, y vuelvo a lo que les decía al inicio. Sus abuelos o sus bisabuelos han venido de provincia, y entonces la historia de San Juan de Lurigancho es parte de la historia de la migración que produjo Lima, y su historia, sus raíces se encuentran aquí porque ustedes han nacido y viven en esta zona, entonces tienen que conocer y tienen que estudiar lo que pasó en este valle del Lurigancho antes de los españoles, durante la colonia española, durante el Perú republicano, pero también tienen que mirar hacia la provincia, porque ustedes vienen también de estos rincones de todo el Perú. Y otra opción de la historia local es de insertarla también, de verla también como parte, como producto de una historia general de la gente que han migrado, que han dejado sus tierras en provincia para venir a Lima por múltiples razones. Y aquí a veces se puede encontrar, hablando con los ancianos, testimonios interesantes. Y yo había tenido la suerte de encontrar a un viejo señor que vivía cerca del Sauce, donde está el cementerio actualmente, y que era miembro de la comunidad de Jicamarca, y que en su juventud había llevado hasta aquí, hasta el valle del Lurigancho, mejor dicho, hasta los cerros, su rebaño, cabras, chivatos, etcétera, a pastear durante el invierno, cuando por el tiempo muy húmedo que hay, puede crecer en los cerros una vegetación que puede alimentar a los animales. Y hay una foto en la exposición, en la linda exposición, que muestra esa actividad de los campesinos de Jicamarca o
sucesores del Jicamarca, para pasteando las lomas de San Juan del Lurigancho. Entonces quiero terminar ese recuento de la historia a la vez de San Juan del Lurigancho muy rápido y a la vez esa historia del libro, para decir que finalmente, tomando una escala, el asunto a escala local, se encuentran los problemas generales. Y creo que es una de las primeras enseñanzas que les quisiera dejar. Trabajando a nivel local, se topa con los problemas generales de la historia de su país. Y entonces ahí la importancia que ustedes la conozcan, con justamente la ayuda de sus profesores y de gente que se dedican a valorizar esa historia. Pienso, por supuesto, a la labor que me está impactando el Instituto Cultural Lurigancho, que me dicen con bastante gentileza y sentimiento que mi libro les había ayudado y para mí de nuevo es una gran satisfacción, pero veo que han ido mucho más allá. Mi libro se ha quedado casi obsoleto, se ha quedado, digamos, el trabajo del instituto ya ha aportado nuevos conocimientos a esa larga historia, especialmente, como es su objetivo, a la historia prehispánica, que va en la segunda línea que les decía, es decir, que ese distrito no es una tierra sin historia, y más bien que tiene una no solamente larga, sino también alta historia por presenciar. Y entonces vuelvo a la pregunta que me hacía el profesor Valderrama cuando me invitó a hablarles. Era la cosa de la identidad, la cosa de las raíces, o la cosa de la memoria. Con las identidades, bueno, es un tema amplio y ahora ya les he hablado muchísimo como para desarrollar, pero el problema de la identidad, lo yo o de la memoria, era el propósito, no solamente el mío. Mencioné el párroco Matías de Benalá. La gente que vive aquí necesita de memoria histórica. Si no, se vuelve solamente un arenal donde uno construye una casa y punto. ¿Y qué? Pero ya ustedes tienen una historia familiar, de 2, 3, 4 generaciones de memoria. Al igual, una población, un pueblo necesitan de una memoria histórica. Y esa memoria histórica, la suya, para los que viven aquí, remontan hasta milenios antes de Cristo. Y aquí está la muestra, la exposición, como un gran testimonio de ese panorama histórico. El otro es lo que se podría llamar lugares de memoria, porque esa historia se va destruyendo, las huellas del pasado se van destruyendo. A la vez es normal, todas partes se han destruido huellas del pasado, no se puede conservar todo, se puede dejar intacto, pero también el hecho que desapareciera deja un vacío en la memoria, el hecho de no saber nada. Entonces, las ruinas arqueológicas, el pueblo del Lurigancho, se tienen que conservar, no por no sé qué gusto para las viejas piedras o para los viejos papeles, como en el caso mío, sino porque es parte
de su propia historia. Hay que conservar lo que han dejado los antepasados, no para el gusto de dejar las cosas antiguas, como si el cambio no tendría valor de por sí, no, pero porque es parte de la formación de una memoria histórica. La memoria es como unas estratas así, las más ancianas abajo, las más recientes, y cada generación tiene que aportar tiene que llevar su aportación, dejando sus propias huellas, y entonces hay que guardarlas porque estamos producto de esas múltiples estratas históricas. Las arqueológicas, entonces hay que conservar las ruinas arqueológicas. Las coloniales, el pueblo de Lurigancho, que ha sido fundado por los españoles. La republicana, habría que conservar las casas haciendas de los dueños, no para olvidar a los peones que trabajaban ahí, sino para tener las huellas de ese trabajo agrícola y de las formas de explotación de la mano de obra. Y también habrá que conservar elementos del siglo XX. Todavía no se sabe muy bien, pero hay que conservar. Hay elementos así, estratas, como una estratigrafía, al igual que en las excavaciones arqueológicas se ve una estratificación. La memoria histórica también es una estratificación. Y el otro es el elemento de arraigamiento, y insistiría también para valorar las raíces locales, pero también las raíces más lejanas que confluyen aquí en términos de las migraciones que han producido lo que hoy es el distrito de San Juan de Lurigancho, con sus casi 1 millón de habitantes que han venido así de todo el país, y eso es también parte de la memoria histórica que se tiene que considerar de otra manera, ya no haciendo excavaciones arqueológicas, ya no haciendo búsquedas en los viejos papeles en el Archivo General de la Nación, sino también interrogando a los ancianos para preguntarles de dónde han venido, cómo era la vida antes, aquí, pero también allá en su pueblo de origen. Y es en ese conjunto, en la aglomeración de estos distintos elementos, los elementos locales, del pasado más remotos en esta zona, del movimiento migratorio que dio nacimiento al crecimiento de la Lima de hoy, que se puede conformar finalmente un estudio histórico que abarca lo más lejano y lo más reciente, y no hay diferencia para mí. Yo soy especialista, se lo mencionó, del periodo colonial, de los siglos XVI, XVII, XVIII. Pero para mí no hay diferencia en estudiar el siglo XX, el siglo XVII, o el siglo X antes de Cristo. Bueno, cada uno de estos periodos necesitan especialidades, necesitan estudios específicos, herramientas, y hay gente que prefieren tal o cual del periodo antiguo, colonial o contemporáneo. Pero el conjunto es historia. Y estudiar el conjunto tiene su valor y participa en su medida en la producción de una historia y de una identidad que es a la vez local, en el caso que nos interesa aquí de San Juan de Lurigancho, una identidad que es a la vez local, pero que es a la vez partícipe de un movimiento histórico más general, el que conoció su país o el que conoció la ciudad de Lima. Voilà, es lo que quería un poco decirles, valorando una vez más y agradeciendo una vez más
a los organizadores de este encuentro, que me dio muchísimo gusto y al cual acudí con entusiasmo. Entonces, de nuevo agradezco a los invitadores. Les agradezco por haberme escuchado con bastante atención y entonces ya han visitado, han conocido, me imagino, la exposición, ¿no? Ya han ido a algunos de estos sitios arqueológicos con su profesor. Entonces les invito a pensar en la importancia de conservar estas huellas antiguas y de hacer una historia más reciente para confluir, para que todo esto vaya fortaleciendo la historia finalmente de su tierra de nacimiento. Muchas gracias.